¿Se me oye bien o cojo este micrófono? Vale. A ver, ¿qué tal se me oye? Bien. Siempre he dicho que preguntar qué tal se me oye es una estupidez, porque te contesta el que te ha oído. El que no te ha oído no te contesta. No sé qué hago aquí, ¿eh? Yo voy a hablar de mi libro y cada cual que coja los apuntes que quiera, ¿no? ¿Por qué digo que voy a hablar de mi libro? Porque cuando me proponen venir no me puedo negar porque quienes me lo proponían son amigos. Entonces dices, bueno, y encima me invitan a comer, pues estupendo. Pero no sé muy bien qué es lo que os puedo transmitir. Entonces he estructurado esto en varias partes. Me parece que es muy importante ser conscientes de dónde estamos, del humus social en que vivimos, para poder aterrizar lo más posible. Si no somos conscientes de lo que es la raíz de la que emana todo lo nuestro, todo lo que somos, jamás vamos a poder recoger ningún fruto, ¿no? Entonces, por eso voy a empezar intentando situarnos en el panorama social, en el paradigma cultural que yo creo que vivimos. Después quiero hablaros de mi realidad cultural, el mundo rural, para terminar ya transmitiendo la experiencia del equipo misionero, que va más allá de las unidades de acción pastoral que llamábamos en su momento en Zamora. Esperemos que el Power no me cause ninguna mala pasada, porque nada más abrirlo, lo de Coria Cáceres aparecía ahí no sé si en carácter cirílico, ya que hace poco fue San Luis de San Metoyo, o algo de eso, no lo sé. Bueno, y esto me lo han dejado también el otro día, así que espero saber manejarlo. Vale. Me dejaron el otro día y no sé, quería comenzar a contaros un chiste, porque es lo que hago siempre en las clases. Los alumnos se ríen de mí, no de mis chistes, ¿no? Pero el chiste ese que dice, me mandaron el otro día por internet, cariño, te he dejado la cena en la sartén, solo tienes que encender la cerilla, el gas ya lo he dejado encendido yo. Era una mujer que amaba mucho a su marido, ¿no? Claro, estoy de acuerdo con lo que he dicho, ¿no? Que era una mujer que amaba mucho. Muy bueno. Amor platónico. Sí, ¿y por qué era la mujer la que dejó eso y no el marido? ¿Por qué no era el marido el que dejó la sartén puesta? Porque no sabe dejar el gas encendido. Puede ser. ¿Por qué quiero empezar con este chiste? Simplemente para que seamos conscientes del paradigma cultural en el que vivimos. Quiero decir que para mí un paradigma no es una ideología. Una ideología es un conjunto de ideas que están instalados en nuestra cabeza y que nos ayudan a responder ante la realidad de una manera o de otra. En este mundo de desprecio a las ideologías yo creo que tenemos que defenderlas. Otra cosa es el contenido, pero bueno, es otra cosa. El paradigma es el conjunto de ideas que tenemos instalada en la conciencia, de las que no somos conscientes, pero que nos lleva a pensar eso, que era la mujer la que había dejado la sartén. Os propongo que alguna vez con los jóvenes o incluso en vuestros grupos utilicéis el dilema de la eminencia médica. ¿Lo conocéis? No. El dilema. Es para esto, precisamente, para descubrir los paradigmas que llevamos dentro. Es parecido al chiste, es decir, va un padre en un hijo, tiene un accidente en una moto, se mata el padre, el hijo queda muy grave y lo meten en un quirófano. Y llaman a una eminencia médica. Va la eminencia médica a operarlo, cuando llega allí al quirófano dice, no lo puedo operar porque es mi hijo. Claro, todos los rapaces allí en el instituto ya van cambiando el paradigma en ese sentido. Pero empiezan a dar vueltas, no, es que era el padrastro, no, es que se había liado con no sé quién, no, es que no sé cuál, qué tal. Pero nadie dice, o casi nadie ya, empieza a decir, que la eminencia médica era una mujer, que era la madre. No sé si entendí lo que quiero decir. Bueno, pues vamos a irnos situando en el paradigma, a ver cómo funciona esto, en el paradigma cultural en el que vivimos. De momento, creo que hay que darle al on. Vale, bien, importante. La realidad social. ¿Qué paradigma cultural es el que estamos viviendo? Teniendo claro que lo que voy a hablar no estoy hablando de una ideología, sino de un paradigma cultural. Porque para mí el neoliberalismo no es una ideología, es un paradigma cultural que recorre incluso esas ideologías que dicen estar en contra del capitalismo. Un paradigma cultural. No, ahora explicaré un poquito más por qué. Es un paradigma cultural que tiene un Dios, el mercado. A mí a veces me resulta curioso decir, pero si es más etéreo el mercado que hablar de Dios, y hay gente que cree en el mercado y niega la existencia de Dios, eso sí que es un acto de fe, el mercado. Promete una salvación, una felicidad, nos promete. Pero es que además
tiene una mediación, el consumo. ¿Cómo podemos ser felices? A través del consumo. De hecho, hay veces que te encuentras con gente que se va de compras no porque necesite satisfacer unas necesidades, sino porque se siente depre, entonces se va de shopping. Te tienes que decir que se va de shopping, no digas que se va de compras, porque si no queda muy cutre, no, se va de shopping. Es decir, se está utilizando el consumo como método para la felicidad. No es real. En este sentido recomiendo que leáis a Enrique Yuc Frechina. Es un economista cristiano que habla de cómo nos han llevado a confundir necesidades con deseos. Cuando las necesidades son saciables, porque son básicas, es decir, que son concretas, son limitadas, los deseos son insaciables. Bueno, tenemos sacerdotes, Jeff Bezos, Amancio Ortega, Botín creo que ya murió, pero ¿por qué quiero poner estos sacerdotes? Mirad, sabéis que el capitalismo ha ido configurándose, yo creo que en 3 etapas. La primera etapa, el capitalismo industrial, cuando se despega del mercantilismo, y la segunda etapa es el capitalismo financiero. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente invierte en bolsa y lo primero que hace, hombre, los grandes no, pero la gente normal y corriente que invierte en bolsa, que también lo hay, ¿vale? Lo que hace es mirar dónde ha invertido esta gente y ahí invierto yo. Es decir, estamos siguiendo los dictámenes de lo que nos dicen los nuevos sacerdotes modernos. El capitalismo tiene ahora una tercera parte, lo que yo llamo el capitalismo virtual, que también se habla como el capitalismo de la vigilancia, ¿no? Estamos en la tercera dimensión del capitalismo. Los grandes centros comerciales son los templos modernos. De hecho, a veces hay un libro, creo que La caverna se titula, no de Platón, sino de Saramago, que habla precisamente de este tema, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las 2 piezas básicas de este neoliberalismo? Porque es que luego esto nos va a afectar, ¿vale? El primero es el individualismo, lo ha estado comentando antes don Jesús, ¿no? El individualismo. Que aparece, a mí me parece que el pasaje de los panes y los peces es precioso para hablar de esto, ¿no? Porque fijaos cómo el primer impulso de los discípulos ante el problema es que vayan y busquen. Despídelos, que vayan y se busquen la vida. Jesús ya sabe lo que dice, no, dadle vosotros de comer. El individualismo, como ese Dios moderno. Y no el individualismo como pieza básica para encontrarse en la interioridad, no. Y además es que es una cosa muy curiosa, fijaos qué hipocresía o qué paradoja moderna estamos viviendo. Es la época en la que se endiosa el individuo, la época en la que más se reclama la individualidad y la época en la que más quebrada está la interioridad. Porque antes los chavales llegaban, estoy poniendo el ejemplo los chavales, pero cualquiera de nosotros, llegaban a casa y podían encerrarse en su cuarto y estar a lo suyo. Pero ahora llegan a casa, se encierran en su cuarto y están en redes sociales. No están consigo mismos. Ya no digamos, bueno, pues luego hablaremos de ese tema, ¿no? Y por otro lado, el economicismo. ¿Qué es el economicismo? Cuando resulta que los discípulos le dicen, ¿pero qué vamos a hacer si tenemos 5 panes y 2? A no ser que vayamos a comprar. Es decir, la solución del dinero. El paradigma economicista. Hacerlo recostar en grupos. Frente al paradigma economicista, Jesús pide la organización, la comunidad, ¿no? ¿Qué nos da estas 2 piezas, el individualismo y el economicismo? Nos da una antropología. El Homo economicus. Fijaos lo que hace el Copilot. Copilot es la inteligencia artificial que tenemos los profesores en Castilla y León, ¿no? El Homo economicus. Es la gran falsedad de la antropología moderna, pero que todos tenemos interiorizado. El Homo economicus. Por si no habéis oído hablar de él, ¿os explico las 2 piezas básicas del Homo economicus? ¿Sí o no? Sí. Vale, bien. Así me gusta, que me digáis lo que quiero decir, porque así parece que bueno, es lo que pasa con las asambleas a veces. El Homo economicus se basa en 2 piezas fundamentales. La primera es que el ser humano toma siempre decisiones racionales. Y claro, en economía también. La segunda es que el ser humano es egoísta y va a tomar las mejores decisiones racionales en su beneficio propio. Evidentemente es muy fácil desmontar esto. Primero porque los seres humanos somos más emocionales que racionales. Es decir, pequeño ejemplo en esta clave, cuando a una persona le preguntan, de las elecciones argentinas, un señor que vivía de una pensión, de una mísera pensión, concedida por el Estado, claro,
Le pregunta a un periodista, ¿a quién va usted a votar? Y dice, pues a fulanito. Y dice, pero usted sabe que fulanito le va a quitar la pensión. Y dice, me da igual. Eso es una decisión racional, es una decisión emocional. Si os dais cuenta, ahora mismo el mundo político se mueve por emociones. Un experto en comunicación política lo dice mucho, David Redoli, un gran experto, una gran persona, no porque sea mi primo, es una gran persona. Lo dice mucho, es experto en comunicación política y nos movemos por emociones. Y luego lo de las decisiones racionales, es decir, cuando antes os comentaba que alguien invierte en bolsa mirando lo que hace Jeff Bezos o lo que hace Elon Musk, eso es una decisión racional. Cuando sabes perfectamente que lo que está haciendo ese señor es una estrategia para ganar más dinero, una estrategia en la que coge acciones que no valen un duro, las pone en lo alto y luego las vende y se gana. Bueno, en fin, no es una decisión racional. Y cuando uno va a las bolsas de los pobres, ¿sabes cuál es la bolsa de los pobres? ¿El mercado financiero de los pobres? No, digo donde van los pobres a invertir. Los salones de juegos estos, que están floreciendo incluso por barrios pobres. Eso es una decisión racional. Pensar que la máquina tiene una lógica, que yo le voy a pillar la lógica, le voy a pillar el algoritmo y que voy a ganar, no. Y luego la decisión egoísta. Es que los que somos cristianos sabemos perfectamente que existe el altruismo. Ya no hablamos de una madre o un padre, sino ¿cuántos misioneros son los últimos que se van a un sitio sin ganar nada? Sin ganar nada o perdiendo su vida. Es decir, no es tan simple como dicen los económicos. Bueno, pero la pregunta es, ¿estas dos piezas se han filtrado en nuestras comunidades? El individualismo, el economicismo que va hacia la rentabilidad. Queda la pregunta ahí. Me podéis interrumpir, sobre todo si no estáis de acuerdo, prefiero que levantéis la mano y me digáis a que me tiréis con algo, ¿no? Porque además veo por ahí vitrinas con varias... Digo, bueno, seguimos un poquito más. Otras pequeñas piezas en las que vivimos en la actualidad. Un ser humano, una persona encerrada en la inmanencia. El último libro de este autor que os citaba, de Enrique Lluch, se titula Enmimismados. No ensimismado, enmimismado. Lo que me place y lo que me complace es lo que me mueve. Es decir, es que si no me brota, es que no me sale, es que no me brota. Yo no conocía a mi abuela materna, dicen que me parezco a ella. Parece que no tenía barba, pero dicen que me parezco a ella. Y mi abuela materna me dice una prima mía, la que me dice que me parezco a ella, dice que mi abuela materna suele decir, hijo, lo que hagas te tiene que salir del corazón. Y si no te sale, te tiene que salir. Es decir, no es que como no me brota, pues te tiene que brotar. Es decir, no es lo que decía mi abuela, no es el viaje del corazón hacia afuera. No, es el viaje de la realidad que hay hacia adentro para que la realidad sufriente, que luego veremos un testimonio de un tal Jesús de Nazaret que no sé si os suena, pues que esa realidad sufriente sea lo que me llegue al corazón y lo que luego me lleve a las manos, ¿vale? La posverdad, esto me parece muy importante. ¿Qué es la posverdad? Yo creo que la posverdad no es simplemente las fake news, que se dice, ya os digo, no digáis falsas noticias porque queréis mal, fake news. No son las falsas noticias, no es tan simple. La posverdad son aquellas noticias que justifican mis emociones. No yo me estoy explicando. Es decir, las emociones, algunos psicólogos dicen que no son ni buenas ni malas, son neutras. Yo digo, no, las emociones son buenas, porque son mecanismos de supervivencia. Y el miedo es una emoción buena. Otra cosa es que confundamos bueno o malo con agradable o desagradable. El miedo es desagradable, pero es bueno, porque me pone. Pero eso son las fobias, eso ya es una patología. Pero el miedo es bueno. Estoy poniendo un ejemplo. Si yo resulta que tengo miedo a lo distinto, porque eso me hace prevenirme. Si tengo miedo, por ejemplo, al extranjero, porque es distinto a mí, y me encuentro con, por un lado, alguien que me dice, tú eres un racista, eres un xenófobo, eso no puede ser, eso no puede... Y por otro lado, alguien que me dice, no, es normal que tengas miedo porque vienen a quitarnos el trabajo, vienen a violar a nuestras mujeres, vienen a saturar la seguridad social. ¿Qué voy a hacer? ¿A quién voy a creer? ¿A quién me demoniza o a quién está justificando mis miedos? ¿Me vais siguiendo lo que quiero decir? Eso es la posverdad. Porque luego me van a poner un vídeo de no sé qué, de no sé cuál, y me va a dar igual si ese vídeo es de la inteligencia artificial o si ese vídeo es un borracho ruso pegándole a un médico ruso en Moscú. Me da igual. Eso es un vídeo real que ha circulado por ahí, ¿no? ¿Vale? Que era eso y decían que era un inmigrante pegándole a un médico en Madrid. Bueno, me da igual, eso es la posverdad.
Y esto nos está llevando a la polarización social. ¿Existe el debate social? No, existe el debate en redes sociales. El titular. Vivimos a base de titular. Y además os recomiendo un libro muy curioso, en el que pone, un libro es Nadie nace en un cuerpo equivocado, dos psicólogos de la Universidad de Santander. No recuerdo ahora. Y ponen cómo es el mecanismo para discutir hoy en día es cuando no estoy de acuerdo contigo y ya no tengo argumentos, a la segunda frase ya digo, es que eres un no sé qué fobo. Tú pon el fobo después, que ya eso ya te vale para todo. Ya te vale para todo. Bueno. Por cierto, Enrique Lluch, que vuelvo a citar, no lo tenía pensado, pero lo estoy citando mucho, en este sentido tiene dos proyectos. Uno es, frente a los debates universitarios, las conversaciones, ¿no? Conversar es algo que sale la conversación en espíritu, y una de las cosas que están empezando a trabajar es la polarización también dentro de la Iglesia, que también se nos pide, la polarización. Bueno, vamos a mi realidad cultural. ¿Estoy yendo muy deprisa? No. ¿Vale? Sí. Un poquito de prisa. Es que estoy nervioso, ¿eh? Entonces voy a intentar ir un poquito más despacio, ¿vale? Pero si hay has... segundo plato para comer. Sí. Oye, eso me anima, ¿eh? Y di que no voy a poder beber vino, porque si no esta tarde sí que me duermo yo. Bueno, las fotos que voy a poner, salvo las de la interacción de actividad, son de allí los paisajes de Aliste. Y no es para hacer propaganda para que vayáis a Aliste de turismo, que ese es el nuevo dios moderno, el turismo. Y ya decía la sabiduría popular que nadie debería poner todos los huevos en la misma cesta. Y parece que en España y en el mundo rural estamos poniendo todos los huevos en la misma cesta, que es la del turismo. Y como diría Ramón Lobo, son las perlitas de la globalización. ¿Cuál es mi realidad cultural? Es decir, esta realidad social, que pasa muy por encima, que tiene muchos matices, ¿no? En la que todos estamos impregnados de este paradigma individualista y economicista. Es decir, si alguien dice que no está contaminado por el individualismo y el economicismo, a mí me parece que es como una persona que está paseando por Madrid y dice que no respira contaminación. Pues tú eres bobo. A no ser que vayas con la máscara de oxígeno, que también puede ser, que alguno te lo dirá. Bueno, mi realidad cultural es el mundo rural. Luego, al repasar esto, me he dado cuenta que no sé dónde he cogido esta foto, porque pone aquí Castilla y León. Bueno, para que os vayáis situando de dónde vengo. Esto sí identificáis que es España, Castilla y León, como veis, lindamos, Salamanca con Cáceres. Dentro de Zamora, esas son las comarcas de Zamora, no es toda la diócesis, ¿vale? Donde veis Sanabria, Carballeda y parte de Benavente, eso ya es Astorga. Astorga es una diócesis que coge un tercio de Orense, un tercio de León y un tercio de Zamora. Sí. De hecho, en la zona en la que yo estoy, Aliste es límite con Astorga. Tengo alumnos en el instituto, alumnos y alumnas que son de la diócesis de Astorga, ¿no? De hecho, Sarracín, que es uno de los pueblos que acompañamos desde el equipo, pertenece al ayuntamiento de Río Frío, ¿vale? Es una pedanía, no sé si el concepto de pedanía supongo que aquí también está, ¿no? Vale. Pues Río Frío pertenece a la diócesis de Astorga, ¿no? Aunque Sarracín es de la nuestra. Vale, pues ahí estamos, en Aliste. Como veis, es una zona que está en la raya con Portugal. Es la raya, lo que llamamos la raya. La cabeza de comarca, cabeza de partido, que decían antiguamente, es Alcañices. Yo no vivo en Alcañices, aunque ahora sí que acompañamos desde el equipo a Alcañices. Claro, cuando yo vivo en San Juan desde hace, como decía Isaac, desde hace 25 años, 26 o por ahí, ¿no? Cuando nos asignan otra vez Alcañices, ¿vale? La casa es nueva, tiene los locales parroquiales, y arriba está la casa parroquial, es nueva. Es curioso, yo pensé que la gente iba a tener una reacción más fuerte a que no me fuera a vivir a Alcañices, que era el Pueblo Grande. Pueblo Grande estamos hablando de 900 habitantes. 900, creo que ya censados hay 1062, una vez. Y en San Juan, en el que vivo, creo que ahora seremos unos 110 o una cosa así, más o menos, ¿no? Porque luego hablaremos del tipo de población que es el mundo rural. Claro, yo pensé que iba a haber más reacción, pero cuando te cuentas que no, Teo, si ya sabíamos que no ibas a venir para aquí. Y la gente acá me dice, pero si está mejor la casa de Alcañices que la de San Juan, y digo, sí, pero la casa de Alcañices es la casa del Ikea, pero no de cura de pueblo, que es distinto. Es decir, no tengo despacho parroquial, cuando viene la gente por la cocina. Porque, ¿dónde se recibe a la gente en Aliste? En la cocina.
y ahí estamos, nos sentamos, aunque ya se está perdiendo mucho lo de recibir a la gente, ya todo funciona por WhatsApp, ¿no? Para pedirte, o sea, cuando te llegan a casa alguien, te llaman a la puerta, dices, cámara, ya me están interrumpiendo, estoy aquí metido con esto del Tratado de Libre Comercio, para pedirte un bautismo, para pedirte una comunión. A los 2 minutos después del cabreo inicial dices, menos mal que todavía hay gente que viene a casa, que te sientas en la cocina, que charlas un rato, que después de que has decidido la fecha puedes hablar un poquito más de todo lo demás. Y no por WhatsApp, oye, ¿qué tal te viene este día? Que es muy cómodo, sí, pero estamos perdiendo el contacto. Bueno, pues la realidad, densidad, unos 6 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto lo he sacado de internet, pero no es verdad, es menos, es menos. Es decir, porque, bueno, hay muchos que están censados, pero no viven. También es verdad que hay otros que no están censados, pero sí viven por temas de médicos y demás. Es la zona de Europa con Trás-os-Montes. Si esto saliste, esto es Portugal, lo habéis deducido por las palabras, Portugal, ¿vale? Pues esa zona, la zona paralela en Portugal, es Trás-os-Montes, ¿vale? Detrás de los montes. De hecho, uno de los pueblos que acompañamos desde el equipo, Villarino tras la Sierra, decía Luismi, el primer compañero con el que estuve, que él decía que geográficamente eso ya era Portugal. Tenemos muchas cosas muy parecidas con los portugueses y tenemos mucho que aprender de los portugueses. Bueno, pues somos la zona de Europa con más ancianos de más de 80 años. Hay una periodista de la agencia Reuters que lleva un año haciendo un reportaje en torno a esto, precisamente por estos 2 datos que os doy. Y con menos jóvenes de menos de 20 años. Es la zona de Europa que tenemos esa, no sé, esa doble característica, más ancianos. De hecho, tenemos 2 compañeros en el equipo que están estudiando en Salamanca, Principius y Quisito, de Nigeria y de Tanzania, que hay cosas que le llamaban la atención de ver tan pocos niños y de ver tantos ancianos. El otro día en Principius cazamos los jueves juntos, desayunamos juntos los jueves, él vive en Alcañices, y me decía que le hacía mucha gracia cuando había un entierro y decía, no, era joven, tenía unos 74 años. Y me decía, es que me hacía gracia cuando decía así, o cuando yo no, o cualquiera que dice eso. Dice, si es que nosotros a los 60 años ya, la mayoría está en el patatán. Es una zona más ganadera que agrícola. Siempre, ha sido una zona siempre de la tierra muy pobre, pequeñas parcelas, o sea, aquí hablar de hectárea, allí, nada. Sí, se habla de concentración parcelaria, todavía se está haciendo en algún pueblo, se está empezando en algún pueblo. Yo siempre digo que la concentración parcelaria allí en Aliste está muy bien para reorganizar las tierras, pero no para poder servir como competitividad agrícola, para nada, ¿no? Y de hecho eso es una de las cosas a cuestionarnos en el mundo rural, cómo se está hablando de agroindustria ganadera o la industria agrícola, y curiosamente se está hablando de la agroindustria, de la agroindustria, y se está hablando de parques solares, huertos eólicos. Perversión del lenguaje, ojo con el lenguaje. Bueno, pero si yo le pregunto a la gente, ¿cuál es la principal fuente de economía para aquí, para Aliste? Pues algunos te dicen agrícola, ganadera. No, ¿sabéis cuál es la principal fuente de ingresos de Aliste? No. Las pensiones. Y hay fuentes de ingreso muy fuertes, ¿eh? Las castañas y las setas generan muchísimos ingresos, pero yo no sabría cuantificar eso, pero si tuviéramos que cuantificar lo que se saca de dinero y el impacto en el desarrollo que tiene la zona es mínimo, porque la mayoría es en B, y suelen ser jubilados que van a buscar las castañas o a las galletas, no, las setas, o los jóvenes para comprarse el móvil, o la moto, o el patinete, es decir, no tiene un impacto real. Vale. Bueno, el problema demográfico, yo creo que es un problema que deberíamos tenerlo muy en cuenta, incluso como iglesia. Es un problema social, pero bueno, esto lo voy a pasar. Es un problema territorial y es un problema ecológico. De hecho, ya el Papa Francisco hablaba de ciudades insalubres para vivir, ¿no? Y el problema demográfico no es un problema del mundo rural, es un problema de Occidente. En el mundo rural somos muy conscientes de lo que pasa porque desde que yo empecé a vivir en San Juan del Rebollar hasta hoy, si yo salía de mi casa y me iba hasta la plaza del pueblo bajando por la cuesta, todas las casas había alguien.
Ahora queda Puche y quedan Guillermina y Valentín en toda la calle. Es que incluso mis vecinos, Francisco y Dominica, se nos murió Francisco hace poco. Como anécdota. A las 5 de la mañana Dominica le dijo a Francisco, Francisco, vamos a levantarnos a orinar. Y Francisco se había dormido y se quedó 94 años. Fue la mujer, hasta las 9 de la mañana no fue a buscar a ningún vecino para no molestar. 4 horas con el marido allí muerto, velándolo, seguramente rezando. Y cuando me llaman por teléfono, coincidió que estábamos en un encuentro de la Acción Católica en Madrid. Fui al entierro, sí, lógicamente. Pero cuando me llamó Dominica, no era, ay, ¿qué voy a hacer yo ahora? No, ay, pobre mi Francisco, pobrecito, que se queda como un pajarico. El planteamiento no era, ¿qué voy a hacer yo ahora? Sino, pobrecito Francisco. Bueno, y hay una pérdida de riqueza medioambiental, ¿no? Cuando hablamos de la desaparición de los pueblos, estamos hablando de la desaparición de una cultura, luego hablaremos de la cultura rural. Y el Papa Francisco nos hablaba de que la desaparición de una cultura puede ser tanto más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal, ¿vale? Laudato Si 145. Pero ¿qué es lo que está generando todo esto en el mundo rural? Yo hablo desde mi realidad, no sé en la vuestra. No sé en la vuestra. Algo que en psicología hablamos de la indefensión aprendida. No sé si os suena lo que es la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es aprender a no defenderte. Dicho plásticamente, si a un animal lo metes en una caja de experimento y haga lo que haga, le das una descarga eléctrica, ese animal se va a tumbar en una esquina a morir. Eso no solo a nivel personal. Hace poco, Agustín Cejas de Aliste, 90 y tantos años, se tumbó en la cama a beber vino y las vecinas le llevaban comida, no quería comer. Ese hombre no se ha muerto en casa. Y en una gran ciudad, ese hombre se hubiera muerto en casa solo y se hubieran enterado por el olor que salía del piso. En el pueblo, al menos los vecinos lo intentaron. Es más, cuando lo ingresaron, los vecinos, porque tienen una hija en Francia, que no se debe llevar con ella, no hubo entierro, no quiso ser enterrado. Pero sí, lo que no fue misa, entendemos que no lo dejaron ahí al sol. Pues ya le tenían buscado una residencia para salir. Bueno, ese hombre se dejó morir. Yo le decía, cuando me informaron las vecinas de esto, yo le decía, pues es que lo que me estoy diciendo es que no quiere vivir. No quiere vivir. Eso es la indefensión aprendida. Pero es que socialmente también está pasando. Socialmente, en la conciencia de nuestros pueblos, hay tantos palos nos han dado, la sangría poblacional es tal que aquí no se puede hacer nada. Y a mí me preocupa que hasta los curas, algún compañero, me ha pasado, con algún compañero joven, no, estamos aquí para lo que yo llamo la eutanasia social, para ayudarles a bien morir. Pues no. Eso, si ese es nuestro planteamiento, si algún cura de pueblo tiene ese planteamiento, mejor que se vaya a una parroquia de la ciudad a decir misas. Bueno, perdón, a veces me emociono demasiado. Claro, el problema demográfico para mí no es un problema de infraestructuras, que también, digo que no. Ahora también os digo una cosa, yo el viernes pasado, no, el anterior, llamé al médico para tener cita médica, al siguiente martes, en mi pueblo, a las 9:30 de la mañana. Decirme si en Zamora Capital o en Madrid tenemos a los 3 días, y si hubiera querido antes, podía haber ido a San Vitero, el pueblo de al lado, el lunes. Con lo cual a veces tenemos que romper ciertos esquemas de la sanidad rural. Está mal, sí, pero es que está mal el conjunto de la sanidad pública, ¿no? El problema que hay en el mundo rural es, primero es el paradigma neoliberal, que ahora veremos en qué afecta. Y segundo es que, fijaos, hasta el 2001, en el diccionario de la lengua española, la segunda acepción de rural era inculto, tosco, apegado a cosas lugareñas. Hay un ideario de que el que se queda en el pueblo es el que no vale. Hijo, ¿cuántas veces, seguro que muchos de vosotros sois de pueblo criados en pueblos, y seguro que habéis tenido más de una ocasión de, hijo, tú no te quedes en el pueblo, hay que darte estudios para sacarte del pueblo. Por lo menos por mi zona, así. Cuando Celia, veremos luego el testimonio, Celia Carnero, presidenta del MJRC, trabajo social hizo, un máster en mediación en Murcia, cuando vuelve al pueblo porque quiere vivir en el pueblo, y se pone a trabajar en el bar del pueblo, ahora ya está trabajando de lo suyo en el pueblo, la gente le decía, pero hija, ¿y tú qué haces aquí? Pero marcha de aquí.
Cuando una pareja que, en otra zona, Aliste, por debajo está Sayago, una pareja que ella, su abuelo era de un pueblo de Sayago, él no, son de Murcia, se vuelven para el pueblo. El abuelo de ella lo tomó como un fracaso, me lo contaban ellos, como un fracaso, es decir, con lo que me había costado a mí marchar del pueblo, prosperar, y ahora mi nieta quiere volverse al pueblo. Pues ahí están, todavía llevan unos cuantos años, ¿sí? Han pasado, yo siempre digo que la prueba de fuego es pasar un invierno. Una vez que pasas el primer invierno, si aguantas, tiras para adelante. Bueno, pues hay un desprecio a lo rural. Por eso, cuando hablamos de fijar población, no vale con que haya infraestructuras. Mi zona hace tiempo que estamos reclamando una autovía o una vía rápida, es indecente la de camiones que hay por allí. Bueno, si conseguimos conectarnos con Zamora, hay los mismos kilómetros de Zamora Liste que de Liste a Zamora. Quiero decir que si no tenemos antes la conciencia de que es digno vivirme en el pueblo, lo que voy a hacer es trabajar en el pueblo e irme a vivir a Zamora, que ya los hay, casos así. Pero si no tengo conciencia de que tengo que consumir en el pueblo, me voy a ir a comprar el Carrefour de Zamora y no a la tienda del pueblo, porque en media hora estoy en Zamora. Bueno, simplemente quería apuntar la evolución, cómo desde el desprecio a lo rural hemos ido pasando a la valoración de lo rural, pero qué bonito es el pueblo en verano. Qué bonito es el pueblo cuando hay fiestas, ¿no? Como lugar de ocio. Claro, como refugio en la pandemia. Qué bien vivíais en los pueblos en la pandemia, ¿eh? Y a mí me pilló la Guardia Civil en la puerta de casa, dando vueltas alrededor de la casa, que no había nadie. O me pilló. Francisco, que en paz descanse, salía todos los días, nunca lo pilló. Pues a mí me pillaron. Me echaron la bronca. Digo, también es que es mala suerte. Como refugio. El mundo rural como refugio. Ojo, como despensa. Si el campo se para, la ciudad no come. ¿Creéis que es verdad eso? No. ¿El campo de dónde? Si el campo se para de España, a los 3 días tenemos las estanterías del Carrefour, del Mercadona, del PRIC, no, del PRIC ya no es, de lo que sea, llenos de ¿dónde? De tomates de Marruecos, espárragos de China, fruta de África, no sé. Carne de Argentina. Carne de Argentina, es decir, porque es Mercosur, claro. Pero daría para mucho lo de Mercosur. Lo primero porque no podemos estar quejándonos de admitir un juego y luego quejarme de que me han metido un gol. Esto se reduce a que yo no puedo admitir el juego del capitalismo, protestar porque vengan los tomates de Marruecos y protestar porque me tiran la fruta en Pirineos. No sé si entendéis lo que quiero decir. Admitimos el juego y no olvidemos, el mundo rural español, ha salido la noticia de Elon Musk, pero son planes europeos. El mundo rural español va a quedar reducido al mínimo. Los planes son esos. ¿A qué? ¿Por qué? Porque el mundo rural español va a quedar dedicado dentro de lo que se llama la ventaja comparativa de David Ricardo, es distribuir los países por especializaciones comerciales. Entonces, los productos del campo van a venir de Mercosur y España va a dedicarse a ser productora de energía para Europa. Las plantas solares. Oye, ya se ha cansado hasta el micro de mí, ¿eh? Ya se ha cansado hasta el micro. Podéis ser más sutiles, ¿no? Decirme, oye, que te estás enrollando algo de eso, ¿no? Vale. Así más o menos me ¿no? Bueno, sigo. También es un lugar de votos el mundo rural, ¿eh? Si leéis La España vacía de Sergio del Molino, ahí descubrís cómo es más fácil coger un diputado en un sitio como Zamora, como Teruel, como Soria, que en un sitio como Madrid. Entonces es un buen lugar para coger votos. Es más fácil convencer a 20.000 personas que a 200.000. Es un mundo también. Por eso el MJRC está en la parte de la publicidad, ¿no? En el MJRC, en el año 2014-2015, sacamos la alternativa, sacamos la campaña Somos una alternativa de vida. Bueno, esto es una foto de ahí. Ahí es lo que os decía, que aparece en esta letra, esa ya no la sé cambiar. Neoliberalismo y mundo rural. ¿En qué afecta el paradigma economicista en el mundo rural, al mundo rural? Pues que lo rentable, lo pequeño no es rentable económicamente. ¿Y para la Iglesia? Lo pequeño es rentable. Pero es que además el paradigma narcisista, este paradigma individualista de Narciso, ¿en qué nos afecta? He puesto ahí, no sé si conocéis, porque en cada sitio se llama de una manera. En mi pueblo, en mi tierra, había unas estructuras comunales que eran los concejos. Son medievales, son estructuras medievales, pero que yo los he conocido, ¿eh? Y
y tiene como una triple dimensión. Es decir, es informativa, el alcalde informa a los vecinos a la puerta de misa, como lugar de congregación de la gente, la misa. Tenía una estructura también deliberativa, es decir, había que decidir si dejamos pastorear a Iván, el de Alcañices, al Moro, que lo llaman, porque es muy moreno, ya somos un poco originales con los motes, si lo dejamos que sus ovejas entren a los pastos del pueblo, o hay que repartir el quiñón de leña, es decir, un trozo de monte para que tú puedas recoger la leña de ese sitio. Pero también tenía una estructura de trabajos comunales. Hay que arreglar este camino. Hay que arreglar las goteras de la iglesia. Hay que arreglar lo comunal, ¿vale? Es que en León se llaman facenderas también. Seguro que en vuestro pueblo hay estructuras parecidas, porque esto viene del medievo, de cuando el principio de subsidiariedad se dejó de aplicar por un estado de bienestar malentendido, se van perdiendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto se va perdiendo. Es verdad que la gente dice, claro, es que ante la necesidad se hacía virtud, es decir, es que si no se arreglaba entre los vecinos, no se hacía. O sea, que no idealicemos. Ya, es verdad, pero también es verdad que tenían la sabiduría de, ante la necesidad, buscar la salida comunitaria. Ahora, ante la necesidad, ande yo caliente y ríase a la gente, ¿no? Sí, vale, perfecto, muchas gracias. Pero es que esto tiene la traducción también en la despoblación. Ante los problemas de mi pueblo, ¿cuál es la solución? Yo me largo del pueblo. Pistas de futuro. Es decir, si queremos ser generadores de esperanza, que es lo que yo creo que tenemos que ser, hay que indagar lo positivo. Yo creo que la esperanza no es el optimismo. La esperanza está a medio camino entre el optimismo y el pesimismo. Los optimistas son los que todo happy, qué bien, qué bonito. Los pesimistas, esto es una mierda, ¿no? Pero los dos tienen la misma consecuencia. Si todo es happy, si todo es bonito, ¿para qué cambiar nada? Si todo es una mierda, ¿desde dónde vamos a cambiar algo? No se puede. La esperanza es el análisis de la realidad, el que reconociendo las positividades del mundo, descubre sus negatividades, pero esas positividades las utiliza como palanca. ¿Qué pistas de futuro podemos encontrar? Yo creo que hay dos ejes de acción, y esto lo voy a pasar rápido. Me gustaría entretenerme más, pero hay dos ejes de acción. El primero, los movimientos sociales. Es decir, las estructuras intermedias entre el Estado y el ciudadano. Llámese asociación cultural, llámese plataforma social, llámese como queráis. Incluso me atrevería a añadir los terceros lugares que llaman algunos, ¿no? Es decir, cómo hemos perdido el contacto entre la gente. Ya no compramos al del mercado, ya compramos por Amazon, ¿no? Eso está haciendo un daño terrible no solo a la economía, también a la psicología de las personas, porque perdemos el contacto personal. Y ahora resulta que lo último que se está llevando es, ¿cómo se llama? El personal shopper, ¿no? Alguien que me ayuda a comprar. Y dices, pues está tonto, pero es entenderlo toda la vida. Iba mi madre al pescadero y tenía ahí unas merluzas en el pescadero y le decía a mi madre, ponme una merluza. Y el pescadero decía, concha, hoy no tengo merluzas. Mi madre ya sabía lo que le quería decir. Las tenía ahí delante, pero no eran buenas, ¿no? Pero ahora tenemos que buscar cómo comprar el consejo, ¿no? Por eso en un pueblo, una tienda, un bar, no es un lugar de compra-venta, es un lugar de encuentro. Decía Timoteo, por ahí alguno conocéis a Timoteo, me habéis dicho, Timoteo es un cura de Zamora, que es un hombre muy sensible y percibe cómo ha cambiado el bar. El bar, si va a jugar la partida, era un lugar de encuentro, un lugar de... Dice, ahora los jóvenes van, consumen y se van. Es decir, es un lugar de consumo. No sé si entendéis lo que quiero decir con el comercio local. No solo un lugar, es el lugar también en el que fulanita no ha venido hoy a comprar el pan. ¿Qué habrá pasado? Nos ponen sobre la alerta, como las misas en los pueblos. Las que son fieles dices, uy, no ha venido, hay que preguntar por esta persona que no ha venido, ¿no? Bueno, y el otro eje es el de los microproyectos. Frente a los grandes proyectos de huertos solares, de macrogranjas, de plantas de biogás, de los microproyectos. Asienta más población. Iván y su hermano Héctor, que quieren montar un taller mecánico en el pueblo, que son del pueblo, que conocen el pueblo, que tienen su pareja, asienta más población eso que una fábrica que pueda dar 100 puestos de trabajo. Pues no lo va a dar,
macroproyecto no va a dar 100 puestos de trabajo, pero gente que va y viene desde la ciudad, no desde el pueblo, ¿no? Lo de Iván y Ayrton es real, que por cierto estuvieron un año esperando las licencias oportunas. ¿Qué estaban favoreciendo eso? Pues que trabajaran en caja B. Porque ¿qué hacen? Pagando la nave sin poder trabajar. Bueno, esto lo paso, quedan... perdón. Creo que una posibilidad para el mundo rural es la realidad migrante. En mi tierra, en mi zona, está empezando a serlo ahora, desde hace 4 o 5 años. ¿Había algún migrante? Sí. Pero era residual. Ahora sí que hay una importante, y esto está pasando en general, una importante comunidad latina allí, en Aliste. Pero ojo, hay que poner 2 claves. Primero, sin instrumentalizar. Es decir, no es mano de obra, son personas que vienen. Segundo, buscando la integración cultural, no la supresión de sus culturas. Hay una tercera cosa que a mí me llama la atención porque lo dice mucho Jerónimo Aguado, que tiene un proyecto de integración en Palencia, y dice, ojo, no pretendamos llenar nuestros pueblos vaciando los suyos. Que eso es a veces un peligro. Que además, lógicamente, nos traemos a los cualificados. Esto siempre te surge la pregunta. El otro día, Juan Navarro, un periodista del País, bueno, es autónomo, freelance, perdón, es autónomo del País, un freelance, de Castilla y León, está haciendo un artículo para una revista que se llama Salvaje y me preguntaba sobre la renovación espiritual que trae la migración. En mi tierra no se está percibiendo. En mi tierra, de toda la comunidad migrante que hay, que vayan a misa, 2. Mónica y Luis, que Mónica este año es catequista. 2, en todos los pueblos. ¿Que vienen con mucha espiritualidad? Sí. ¿Puede servir para regenerarnos? Yo empezaría a mirar un poco al futuro. La realidad migrante latinoamericana va a tener una característica. Sabemos que en Latinoamérica las sectas han sido subvencionadas por las multinacionales y por el gobierno estadounidense. El gobierno estadounidense ha dado incluso pasaportes diplomáticos a líderes de sectas. Y eso va a venir. Entonces, digo, como pista de futuro. Bueno, una encrucijada para la Iglesia. ¿Por qué digo que esto es la foto que hice anteayer por el camino que salgo a correr por las mañanas? Sí, es que tengo dos opciones. No me gusta el deporte, pero tengo 2 opciones. O dejar de comer, que ya he dicho que no pienso hacerlo, o salir a correr. Y digo, pues salgo a correr. ¿Queremos la pastoral del templo? ¿A qué llamo la pastoral del templo? A la pastoral de ponderaban la belleza del templo y los escrotos, el postureo. Vamos a juntarnos 50.000 jóvenes en este estadio para decir qué fuertes somos, qué fuertes somos. O la pastoral de Nazaret. ¿Cuál es la que queremos? Esto tenemos que preguntárnoslo muy seriamente. Bueno, yo por si sirve de pista, un tal Lucas, que era amigo mío, que me dedicó al Evangelio, ¿no? Querido Teófilo, y aquí tenéis la señal, encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Por si sirve de pista, ¿no? ¿Cuáles son nuestros criterios pastorales? Ante esta realidad pequeña, ¿cuáles son nuestros criterios pastorales? Los criterios humanos, Felipe encuentra a Natanael y le dice, hemos encontrado al que describe Moisés en la ley de los profetas, Jesús, el hijo del tío José y la tía María, ¿no? Responde Natanael, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Creemos realmente que desde lo pequeño es un potente foco de transformación social, cultural, religioso? ¿Lo creemos? No. ¿O son los criterios de Dios? Tú, Belén, en territorio de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe, el pastor de mi pueblo Israel. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y las has revelado a la gente sencilla. Paca, que enterramos hace poco, un hijo se le murió de cáncer, otro hijo se le mató, entre comillas, en un accidente de tráfico. Digo, bueno, no está muy claro si se mató o se mató, porque, bueno, otra realidad, su marido desde joven tuvo un accidente fuerte y quedó prácticamente en casa. Esta mujer, el día que estábamos, allí tenemos por costumbre misas por difuntos, lógicamente, supongo que también por aquí, pero solemos respetar el cabo de año, ¿no? Que sea por el recuerdo especial. Yo creo que además es una apreciación psicológica muy interesante lo que es el año de luto, cerrar ese periodo, ese ciclo de la vida que se cierra, ¿no?
Entonces surgió pues, que Paca quería el cabo de año de su hijo y del segundo que se murió, y otra familia quería el cabo de año también. Claro, aquí no podemos permitirnos el lujo y no debemos, además teológicamente hablando, 2 misas en el mismo sitio seguidas, no sé si me entendéis. Estamos ahí hablando y tal, y Paca va y dice, pero vamos a ver, si están juntos en el cielo, ¿por qué no podemos rezar por ellos juntos en la tierra? ¿Qué quiero decir con esto? Esa manera, esa mujer sufriente, ¿vale? Que no perdió la fe nunca, nunca. Que te da esa lección cuando tú estás intentando ahí pergeñar con la otra familia. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y se las has revelado a la gente sencilla. Bueno, no sé si sabéis quién es ese. Rosalía. ¡Hombre! Yo, pues bueno, pensé que era sobre la adoración de la cruz. ¿Por qué pongo esto? Porque ante esta realidad social, esta realidad cultural, esta encrucijada en la que estamos en la iglesia, tendremos que preguntarnos por Alexia. Bueno, ahí debería poner, creo, la realidad eclesial. ¿Estamos en un retorno a la espiritualidad? Es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿eh? No. No lo sé, no lo sé. ¿O hay un ensalzamiento de la emocionalidad? Claro. Creo que una de las cosas que tenemos que no confundir es espiritualidad con emocionalidad. Creo que los cristianos tendremos que reivindicar la triple dimensión humana en nuestra antropología, la física, corporal, la emocional y la espiritual. Es distinto. Yo conozco, por diferenciar, hay un compañero que es una persona que está absolutamente desencantada con la vida eclesial, absolutamente desencantado. Pero es un hombre todavía que está metido en proyectos, que sigue generando proyectos, que sigue participando en proyectos, que sigue... ¿Qué significa? Que es un hombre que puede estar emocionalmente tocado, pero espiritualmente esperanzado. No sé si me... Es decir, la esperanza no es una emoción, eso es la ilusión. ¿Qué es lo que yo percibo que pasa sobre todo en el clero joven, perdón, ¿no? Que cogen un proyecto con ilusión, se les pega el chute de adrenalina emocional, pero cuando ese chute ya se acaba, porque es normal, el ser humano no puede vivir en tensión emocional, no podemos, es imposible psicológicamente. Cuando se acaba ese chute emocional, el proyecto se cae. Por eso digo que tenemos que pasar de la emocionalidad de la ilusión a la espiritualidad de la esperanza. Porque es un proceso normal. ¿Es necesario tener ese choque emocional? Sí, no digo que no, por favor. Pero evitar el peligro de maestro, qué bien se está aquí. Hagamos 300. Más que es curioso, ¿no? Porque 3. ¿Cuáles eran los que estaban allá arriba en Tabor? Sí. Claro, 3. Claro, una capilla para cada uno. Cada uno vamos a donar a uno, nos ponemos de acuerdo y cada uno a su aire, ¿no? El individualismo, ¿no? El ensalzamiento de la emocionalidad. Creo que esto ya parece... a mí me gusta hablar del individualismo postmoderno. ¿Por qué son para mí distinto el individualismo a secas con el individualismo postmoderno? Porque la posmodernidad implica la quiebra de las utopías. Los grandes proyectos utópicos, el comunismo, el cristianismo como proyecto utópico de sentido, se han quebrado. Entonces, en esa quiebra de esos proyectos utópicos compartidos, aparece el individuo. Sabéis que la posmodernidad habla de la muerte de los metarrelatos, ¿no? Es mentira. Porque la muerte de los metarrelatos es un metarrelato en sí mismo. Es una contradicción, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, cuando se quiebran esas utopías de sentido compartidas, luego analizamos si hay no sé cuántos suicidios. A lo mejor hay una falta de sentido global. No sé si conocéis a Víctor Frank, el otro que busca el sentido, ¿no? Como decía que una de los síntomas de que alguien iba a ser el siguiente que se moría es cuando decidía quedarse en la cama porque había perdido la esperanza. Como la falta de esperanza, en defensión aprendida, mata individualmente y socialmente. Bueno, pero eso ya parece en el joven rico, porque claro, uno pregunta y dice, bueno, conocéis el texto, ¿no? El joven rico. Uno pregunta y dice, oye, la pregunta es bonita, ¿no, maestro? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna?
pero yo creo que no es tan bonita. Porque la pregunta no es, maestro, ¿qué tengo que hacer para hacer la voluntad de Dios? Es, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganarme un pisito en el cielo? Esa es la emocionalidad de muchos grupos de iglesia que están pendientes de cómo conseguir la propia salvación y están olvidando la realidad sufriente. Nos lo decía el Papa Francisco, la fascinación del gnosticismo, bueno, en los que pasan de largo hay un detalle que no podemos ignorar. Eran personas religiosas, parábola del buen samaritano, que es el eje neural de la fraternidad. En esta eclesialidad en la que yo creo que estamos confundiendo emocionalidad con espiritualidad, creo que tenemos que tener un marco importante, la sinodalidad como marco eclesial, ¿no? ¿Recuerdas ese momento, no, Miguel Ángel? Lo voy a pasar rápido, pero creo que es importante recordar que la sinodalidad es una espiritualidad. Bueno, esto que lo entendéis perfectamente lo que pone, ¿no? Griego koiné. Recuerdo un sacerdote que nos contaba la anécdota de después del Vaticano II, que se encuentra con un cura mayor y le dice: don Fernito, ¿viene usted a celebrar con nosotros la Eucaristía? Y contesta el cura mayor: hemos hecho un concilio para quitar el latín y a no meter el griego. Bueno, el número 43 de las conclusiones. La espiritualidad es decir, es un modus vivendi, es un estilo de vida, es un paradigma eclesial. Bueno, ahí bueno, también lo mismo, ¿no? Un paradigma que, según el Papa Francisco, tenía que superar dos cosas: clericalismo y patriarcado. Voy a decir una cosa, que después no me tire con el bolígrafo. A mí una cosa que me preocupa, que a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Ya le dice que la iglesia es jerárquica. Nadie se atreve a decirlo, vamos, porque estamos con la sinodalidad. Pero ahora decimos que la iglesia es ministerial. Es decir, hay algún compañero que le he oído: no, es que los ministerios laicales son necesarios para pasar de que un laico sea colaborador a que sea corresponsable. Y yo me pregunto, ¿pero necesitamos poner las manos para que un laico sea corresponsable? Que yo no digo que no estoy contra los ministerios laicales, no. Pero me parece triste que necesitemos. Y claro, el compañero que dice esto también tiene en el trasfondo una cosa muy seria. ¿Cuál es lo que tiene de trasfondo? Que llega un cura a un pueblo en el que hay celebrantes de la palabra y dice: no la necesito. Ese pueblo se queda sin nada durante los 4 domingos hasta que puede ir el cura, o incluso compañeros que dicen: si no hay 5 yo no digo Eucaristía, no celebro la Eucaristía. Entonces este compañero dice: si ya tiene un encargo del obispo, no va a depender del capricho de un cura. Ese es el trasfondo que quiere darle, por eso entiendo lo que quiere hacer este compañero, ¿no? Pero no utilicemos como argumento de la colaboración a la corresponsabilidad, porque la corresponsabilidad tiene que ser algo de cualquier laico. No necesitamos, bueno, no sé si me estoy explicando, ¿no? Y el patriarcado, ¿no? A mí hay una cosa que me parece que es importante, que esto no requiere un cambio de estructuras, sino un cambio de paradigma eclesial. Ponemos lo de antes, lo que tenemos en la conciencia, también, lo que tenemos en la conciencia. Y hay un texto que me parece que es precioso, el ejemplo de Jesús, el de la sirofenicia o cananea, depende del evangelista, ¿no? Pero fijaos cómo el maestro aquí nos enseña algo precioso. Es decir, el maestro estaba influido por su paradigma cultural, nacionalista judío. No hay que echar el pan de los hijos a los perros, ¿no? Está influido por el paradigma. Pero ella me explicó: Señor, también los perros debajo de la mesa. Él contestó: anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Es decir, una mujer extranjera pedir que cure a una niña extranjera. El maestro se niega y sin embargo al final accede. Hay un cambio de paradigma en el propio Jesús. A mí me parece un ejemplo muy bonito, porque además es curioso. ¿Qué es lo que le hace cambiar a Jesús el paradigma? La realidad sufriente. Son 2 veces las que en el Evangelio Jesús cambia de opinión, ¿no? 2. Una es esta, la otra, las bodas de Caná, ¿no? No les queda vino. Mujer, me ha llegado mi hora. Además es mujer. ¿A mí qué me cuentas? Que me ha llegado mi hora. Yo creo que el evangelista omitió una parte cuando después hace lo que omitió una parte que yo le digo a la gente. Yo creo que en ese momento María se sacó la zapatilla y dijo: mira, vaya ahora mismo y déjate en paz de que es tu hora, no es tu hora. Pero fijaos que es muy bonito ese pasaje, porque ahora mismo no ha llegado mi hora. Ahora mismo lo que diríamos es que es mi tiempo libre, es que yo me lo merezco.
es que yo me lo banco porque no estaba de fiesta. Ahora que también digo, vaya amor, estaba Jesús y María. Y resulta que va Jesús y María con sus discípulos, como si nos invitan a una boda y dicen, espera, que yo voy a avisar a mis colegas. ¡Qué borro! Bueno, fuera de bromas, ¿no? Bueno, es un cambio de estructuras, pero también, perdón, es un cambio de paradigma, pero también es un cambio de estructuras, ¿no? Y también tiene que ser una profecía social. La sinodalidad como profecía social, que entendéis perfectamente lo que pone allí, ¿no? ¿Por qué digo que es una profecía social? Porque hay que superar las democracias. La conversación en espíritu es un método precioso, lo de conversar, que dicen algunos que es verter en el mismo cauce. A mí me gusta explicar lo que es la conversación en espíritu desde la metáfora del pan, ¿no? La conversación en espíritu dice que llegamos desde realidades distintas para llegar al mismo cauce común. ¿Qué es el pan? Son varios elementos que convergen y crean una realidad distinta para alimentar. Son varios elementos distintos y no puede sobresalir ninguno, porque si el pan tiene demasiada sal ya sobresale. Si le echamos demasiada agua es lo que coméis en Extremadura. He dicho de paso, a mí me gustan muchas cosas de Extremadura, pero el pan. El vino es bueno, ya he encontrado algunos buenos, bueno, pero el pan. El pan. Bueno, fuera de broma. Superar las democracias hacia adelante desde la conversación frente al debate en las redes sociales. Y es que es curioso que ante la crisis de la democracia lo que estamos haciendo socialmente es volver a las dictaduras. Y la Iglesia puede ser una profecía social para decir, no, tenemos que superar las democracias. Bueno. Sí, vamos al café, sí, tenéis razón. Y es que me dieron 1 hora y bueno, pues esto lo dejamos aquí porque no sé cuánto me queda. Lo dejamos aquí, ¿vale? Me quedaba ya... Nada, ya está.